Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de Donald Trump en su segunda presidencia, es decir, la semana que termina el domingo 26 de enero. Yo grabo para usted el lunes 27. Antes de hablar de Donald Trump, hay que hablar algunas cosas de México en particular. Lo que está ocurriendo en Sinaloa, que creo que no le hacemos el caso que deberíamos hacer. Es una región en guerra, literalmente, al menos en la ciudad de Culiacán y alrededores. Y esta es una situación que pues no se le debe a Donald Trump. Habrá quien diga, como dijo López Obrador, que la violencia empezó porque agarraron al Mayo Zambada en esta operación que seguimos sin saber bien a bien cómo ocurrió. Parece que con la intervención del joven hijo del Chapo, que fue el que organizó el asunto, pero bueno, sin duda debe haber habido intervención de grupos estadounidenses, no lo sabemos bien. Pero culpar a Estados Unidos de la violencia que hay en México, creo que no tiene mucho sentido. Siempre regresaremos a esta idea de que no habría producción de drogas si no hubiese consumo, y que ellos son los que consumen, y que ellos son los que venden las armas, y todo eso es cierto. Pero la seguridad al interior del país es un asunto del gobierno mexicano. Las obligaciones elementales del Estado son precisamente la seguridad y la impartición de justicia. Son las dos razones por las cuales existen los estados. Si uno de ellos no es capaz de otorgar seguridad a la gente y de impartir justicia, pues entonces es un estado fallido. Y ese es el caso en México. Si usted quiere, no en todo el territorio, pero en buena parte del territorio, en ciudades cada vez más importantes, en donde simplemente no hay control de lo que ocurre. Y acerca de la impartición de justicia, bueno, si traíamos problemas, se van a multiplicar ahora con esta elección de jueces, magistrados y ministros que sigue en proceso. En 4 meses debe ocurrir y yo creo que va a ser una tragedia. Están manipulando las cosas para pues poder poner ahí a la gente que ellos quieren. Y yo insisto que lo hubieran hecho así, sin hacer la farsa de la elección que cuesta mucho dinero y que va a generar problemas, si no en el corto plazo, si después, conforme los grupos criminales sean los que lleven a los jueces, magistrados y ministros a las sillas. Es decir, cuando ellos controlen la elección, cosa que no tardará mucho. Ya sabe usted, precisamente en Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, que dice que es el gobernador, pues llegó al poder gracias a la intervención del crimen organizado. La elección de 2021, lo comentamos aquí en su momento, en materia federal fue perdida por Morena, y desafortunadamente al no haber existido una coalición amplia de oposición, no tuvieron la mayoría calificada, pues que nos hubiera ahorrado muchísimas cosas. Y eso anóteselo a Movimiento Ciudadano de una vez, ¿no? Que no se nos olvide que gracias a ellos no hubo coalición en 2021 y por eso, a pesar de que Morena y aliados perdieron la elección, no hubo forma de tener mayoría de parte de la oposición. En las elecciones estatales de ese mismo año, en todo el Pacífico, el crimen organizado participó bloqueando la intervención de los partidos políticos, impidiendo la votación en ciertos lugares, obligando a la gente a votar de cierta manera. Y uno de esos gobernadores que llegaron en esa elección fue Rocha Moya, al cual se le ha acusado de ser muy cercano al Mayo Zambada, y también se le ha acusado de participar en el asesinato de Héctor Melesio Cuen.
quien fue muy cercano a él, un socio político, luego se pelearon y luego se murió, fue asesinado justo en el momento en el que se llevaban al Mayo. Y hay acusaciones, no, la investigación no se ha hecho, no sé por qué, pero bueno, ya veremos esto posteriormente. Entonces, el gobierno mexicano no está cumpliendo estas obligaciones elementales, insisto, seguridad e impartición de justicia. Otras obligaciones que le hemos cargado al Estado y que ya son generales en el mundo, sobre todo en el siglo XX fue que hicimos esto, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, decidimos que todos deben tener acceso a la salud, a la educación, y entonces le cargamos eso al Estado. El gobierno mexicano lo hacía mal, pero lo hacía hasta el sexenio pasado, cuando el López Obrador destruyó el sistema de salud y no han podido recuperarlo. Desde la cancelación de las compras consolidadas, porque decía que había corrupción, como lo dijo para todas las cosas que quería modificar. Eh, en salud tenemos un déficit muy considerable todavía al día de hoy. Acuérdese, se perdió el Seguro Popular y se quedaron 50 millones de mexicanos sin acceso al sistema de salud. Dicen que lo van a resolver con el IMSS Bienestar, pero eso es una farsa, porque ese IMSS Bienestar realmente no forma parte del Seguro Social, es un pegote que le hicieron, que va a hacer lo que hacían antes las clínicas de salubridad o de la Secretaría de Salud, pero no les van a dar acceso a las enfermedades, a resolver enfermedades catastróficas, que es lo que hacía el Seguro Popular y qué es lo que hay que hacer. En educación, lo que importa es dar educación básica a todos y de ahí que vayan avanzando conforme se pueda. Hay que buscar formas que ayuden a quienes tienen menos posibilidades a aprovechar su capacidad de ir avanzando. Eso es en educación. En salud se hace al revés. En salud, lo que hay que cubrir es las enfermedades catastróficas, que son las que son imposibles para la mayoría de la población, porque los costos son extraordinarios y han ido creciendo conforme la tecnología se ha hecho más importante en salud, ha resuelto muchas cosas que antes no se podían resolver, pero tiene un costo y un costo bastante elevado. No dudo que en esto también haya médicos que quieren aprovechar, hospitales que venden caro, lo que usted quiera, pero eso es lo que hay que hacer. Y no lo está haciendo el gobierno mexicano, tampoco pudo resolver el tema de energía, hoy estamos peor en energía de cómo estábamos en 2018. Y en infraestructura el asunto ha sido tétrico. ¿Y por qué educación, salud, infraestructura, energía están hoy peor? Pues porque usaron ese dinero para financiar la compra de votos. Primero usaron los ahorros, luego destruyeron estos sistemas que teníamos, insisto, en educación, salud, infraestructura, energía, para poder comprar votos. Y cuando ya no les alcanzó, lo hicieron con deuda. Y nos han puesto en una situación muy vulnerable en materia financiera, como ya todo el mundo sabe. Es lo que yo he llamado crisis fiscal y he insistido desde 2022 que publiqué este libro que se llamó México en el precipicio, explicaba yo que íbamos a llegar exactamente a donde llegamos. No era muy difícil saberlo, nomás había que sumar. Estamos en una situación difícil en materia financiera del gobierno, pues, de las finanzas públicas, y esto le dificulta al gobierno tener ahora posibilidad de reaccionar frente a cosas que ocurren. De hecho, hemos ido perdiendo el impacto de ese gasto adicional y por eso estamos prácticamente entrando en una recesión. Todavía no tenemos todos los datos del último trimestre. Esta semana, jueves o viernes, creo viernes, se va a publicar la estimación oportuna del PIB. En comparación anual, seguramente creceremos uno y fracción ya todo el año de 2024, fracción chiquita, ¿eh? Pero en comparación del trimestre, tercer trimestre contra cuarto trimestre del 2024, habrá una caída. Es decir, el primer trimestre de la presidenta va a ser ligeramente inferior al trimestre último del señor López. Ese es crecimiento negativo o contracción.
Mucha gente define la recesión como 2 trimestres con crecimiento negativo y se mide el crecimiento trimestre a trimestre. Entonces, ya va a ser el primero. Este segundo creo que también va a ser negativo. Buena parte de esta caída se debe a los datos inventados que tuvimos en construcción. Usted recuerda que yo lo comenté muchas veces aquí. Estaban inventando datos los militares, porque yo no sé si no le entendían a lo que preguntaba INEGI, o lo hacían a propósito, o nomás inventaban las cifras a su antojo. Y entonces parecía que la construcción en México había crecido casi al doble de lo que era unos meses antes. Bueno, pues eso no existía. Ahora que ya de plano no se reporta porque pues ya no están construyendo, la gráfica de construcción es espantosa y eso está jalando la economía hacia abajo. Eh, a lo mejor no existió ese crecimiento ni existe hoy la contracción, pero eso es lo que están diciendo los datos. Y bueno, nada de esto, insisto, es culpa del señor Trump, que en esta semana ha ido cumpliendo algunas de las cosas que anunció. Comentamos el lunes pasado, usando como referencia su discurso, eh, algunas cosas de ese discurso todavía no se convierten en decretos, otras sí. Ya dijo que van a designar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles. Lo que no ha dicho es cuáles. Y se supone que la Secretaría o el Departamento de Estado de Estados Unidos es el que va a decir cuáles son. Ese Departamento de Estado es el que dirige Marco Rubio, hijo de cubanos, nacido en Miami, de la salida de cubanos cuando llegó Fidel, y tiene pues él tirria contra Fidel, contra la dichosa Revolución Cubana, que son pues ya más de 6 décadas de dictadura en ese pequeño país, y por extensión a todos los demás que están en el mismo barco, Nicaragua, Venezuela, pues ha arrancado su primera semana, su segunda semana. En esta semana va a viajar Marco Rubio a Centroamérica y el Caribe, va a visitar países ahí, un poco la presión sobre Panamá, que usted ya ha escuchado, otro poco ir viendo cómo se van a ir acomodando las cosas para evitar la migración masiva, que ese es lo que parece es su objetivo. Yo entiendo esto más bien como una decisión del señor Trump de que se acaba la globalización, nos regresamos a regiones, y la región que le importa a Trump es el continente completo, todo el hemisferio occidental, empezando con Groenlandia. Por eso su insistencia en que quiere que le den Groenlandia. Ya le dijo a los daneses, ya se peleó con la primera ministra de ese país en la semana pasada por teléfono, porque yo quiero que me den. No, pero ya ven cómo es, ¿no? También dijo en su discurso que Panamá no debe tener el canal y quiere que se lo devuelvan. Vamos a ver qué cosas ocurren ahí, pero el objetivo grande es ese, me parece: controlar por completo lo que ocurre en el continente, porque pues están pensando en una situación de conflicto futuro. No quieren seguir defendiendo a los europeos, que ya se acuerda, Trump dice que no han pagado lo que debían y que le cargaron a Estados Unidos su seguridad y que ya estuvo bueno. Tiene parte de razón en ello, ¿eh? No, no crea usted que es puro invento. Efectivamente, los países europeos no aportaron la cantidad que debían para tener un organismo de defensa fuerte, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Le dejaron a Estados Unidos la chamba y Estados Unidos la hizo, pero Trump no la quiere hacer. Entonces, Europa tendrá que organizarse para tener una defensa decente frente a la amenaza que es Rusia, y frente a los riesgos que se pueden tener con la descomposición de esa región que llamamos genéricamente Medio Oriente. Acuérdese, Siria finalmente en 2 semanas tuvo una revolución que sacó a Bashar el-Assad, y ahora pues están tratando de acomodarse. Acuérdese también que Israel ha destruido a las proxies que tenía Irán en su región, que son Hamas y Hezbollah,
sobre todo esta última. Y entonces vamos a ver cómo se acomoda esta región, pero eso pues significa una presión sobre Turquía y sobre Europa. Entonces tienen que organizarse a ver cómo lo hacen, pero Trump no lo va a hacer, aunque sí se va a meter en Medio Oriente por otras razones. Entonces, esto a lo mejor nos ayuda a entender cómo está decidiendo las cosas Trump. Recuerde, él es un enfermo, igual que el que teníamos aquí. Es narcisista, es maquiavélico y es psicópata. Así era López, así es el señor Trump. Tienen una idea de sí mismos, obviamente exageradísima. Creen que son diferentes a los demás, que son pues hechura divina ellos, que nadie se puede comparar a ellos en sabiduría. Ya ven que Trump dice es que nadie sabe más que yo de cualquier tema que le pongan. Y López hacía lo mismo, por eso sus ocurrencias del aeropuerto y el Tren Maya y cosas así, no nada más son narcisistas, son maquiavélicos, con tal de obtener sus objetivos no les importa nada, no tienen ética alguna, y esto es precisamente lo que se refleja en lo que llamo psicopatía. No tienen empatía por otros seres humanos, no les importan. Eh, Todos deberíamos saberlo en el caso del López Obrador, pero mucha gente no lo quiere creer. Trump es idéntico, ¿no? Es una cosa espantosa. Y además, pues no le hacen asco a la lana, ¿no? De Trump todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es un bandido. Yo creo que López Obrador es igual, pero convenció a todos de que él era honesto. No sé si ya se les quitó el convencimiento observando a su gente cercana, a sus amigos, su familia, pues que no les ha ido mal, ¿no? En cantidades que son de locos, ¿no? En muchísimos millones de pesos. Vamos a ver si esto, pues cuando menos uno que otro paga, ya andan sobre Cuauhtémoc Blanco, dicen que también sobre Cuitláhuac, el de Veracruz, a ver, ojalá y les tocara pagar. Pero, insisto, esas son las características de estos personajes. Entonces, espere usted de Trump actitudes similares a las que López Obrador tuvo aquí. Aquí en México, nuestras instituciones, que eran muy jóvenes, débiles, pues no aguantaron y al final acabó destruyendo todo. En Estados Unidos aguantan más, pero tampoco crea usted que aguantan todo. No es fácil enfrentar a un personaje como este, que ahora pues llega envalentonado porque dice que trae el voto popular, que efectivamente ganó, pero por poquitito. Pero él lo está haciendo como si fuera de mayoría calificada, igual que le hicieron aquí. Nada más que aquí sí pudieron defraudarnos a todos, violar la ley entre el IFE o el INE, como se llama ahora, y el Tribunal Electoral, le permitieron a Morena y aliados tener una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Y con eso destruyeron al Poder Judicial, destruyeron la Constitución, nos complicaron la vida en energía y etcétera. Allá esto les va a costar más trabajo, pero Trump saca decreto tras decreto. Ya ha estado movilizando gente para expulsar migrantes, en muchos casos de forma no legal, y eso es lo que las organizaciones allá están pues tratando de bloquear en las cortes, y este pleito lo va a usted estar viendo. Pero sí hay una ola a favor de Trump en la parte mediática, en particular en redes sociales, en donde la mayor parte de las plataformas están en manos de un pequeño grupo de personas con muchísimo dinero que ya se cuadró frente a Trump. Entonces vamos a ver también ahí cómo se van acomodando las cosas. No va a estar nada sencillo para todos los compatriotas que creen que Trump va a venir a resolverles el problema de violencia. No lo crean, ¿eh? Eso no va a pasar. Sí puede ser que se enfrente con el gobierno mexicano, pero eso no necesariamente beneficia a la sociedad. Entonces, pues hay que tener moderación en esto, no se me emocionen demasiado. Hay que tratar de prevenirse frente a situaciones complicadas que vamos a estar viviendo en el futuro. Y una primera que ya está en proceso, insisto, es una desaceleración de la economía que por el momento nos tiene en números rojos chiquitos, o sea, penitas abajo de cero, tampoco se está acabando el mundo. Pero
Si no manejamos las cosas bien, esto se puede descomponer un poco más. Entonces, cuide usted su chamba, cuide usted su dinero, para que no tengamos una situación difícil en los próximos semanas y meses. Aquí vamos a estar siguiendo y trataré de, pues, darle algunas herramientas para entender mejor lo que pasa. Ya sabe usted, son cosas muy complicadas las que están ocurriendo y no es nada sencillo que uno pueda cubrir todo, pero lo vamos a ir tratando de hacer paulatinamente. Ya sabe usted, le agradezco mucho. Esto fue Fuera de la Caja.